cómo, bueno, ya está grabando, dice, ¿no? La reunión ya, no importa, nuevamente comenzamos con el chuponeo. La teoría de Jean Piaget se conoce como epistemología genética, ¿no? Está fácil. María entiende que decir a quien madruga, Dios le ayuda, significa que las personas que son responsables son. O sea, si entiende esta frase, es un lenguaje metafórico. Claro, no va a decir, pues a quien madruga muere de frío, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda. Significa que las personas que son responsables, etc. Podemos concluir que María, ¿en qué etapa se encuentra? Lógico formal, ¿no? Recuerda que las operaciones lógico formales son de 12 a más, o sea, la etapa de la adolescencia, que ya tienen la capacidad de entender un lenguaje metafórico, ¿ya? 3. Flavio llora porque su globo se ha reventado. Su pensamiento es, oye, el globo se ha reventado y piensa de que, bueno, pues el pobre globo se ha reventado, pues tiene vida, ¿no? Que su pensamiento es animista, ¿no? Es animista, ¿ya? Bueno, aunque en realidad, bueno, que llore porque ha reventado, por ejemplo, esta pregunta es bastante abierta, ¿no? Por eso ustedes cuando desarrollen también preguntas, tienen que más o menos orientarse a entender la misma pregunta. ¿Por qué, profesor? Porque dice que se ha reventado. En ningún momento dice de que llora porque siente cariño a ese globo o se va a morir ese globo. O sea, no dice eso. Puede haber llorado porque le ha dado susto, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta no es tan específica, ¿te das cuenta? O sea, que aquellos que elaboran también estas preguntas a veces no elaboran específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que deberían ciertamente hacer? ¿Ya? 4 dice, a un entrevistado se le hace la siguiente pregunta, ya se le hace la siguiente pregunta, ¿qué significa tiene la expresión, ¿qué significado debe ser, no? La expresión, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿ya? A nivel del pensamiento que se utilizara, que se utilizara, dice, ¿no? El nivel de pensamiento que se utilizará para responder respondería, ya, he hecho una champañita esta pregunta, pero se entiende, ya se entiende. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, gente. ¿Alguien interpreta eso? Mientras vemos ahí entrar a Omar. ¿Saben cuál es el significado? ¿Alguien sabe? ¿Algún grillito por ahí? Ya, pues lo que quiere decir es que te das cuenta que a veces cuando uno tiene una profesión determinada, me espera un minutito, Nicole, por favor, voy a recibir un paquetito y cortes comerciales y de... Continuamos. ¿Por qué la vida es así tan agitada? Ya, gente, entonces continuamos. ¿Dónde estamos? Allá. Estoy compartiendo pantalla, sí, ¿no? Ya. Estamos hablando de qué significa la expresión en casa de herrero, cuchilla de palo. Bueno, nadie me ha dicho absolutamente nada, tampoco en el chat. A ver, ¿se me está escuchando, no? Me estoy hablando solo. Ya, que parecía solo. Ya. Entonces, ¿has visto que a veces los zapateros, siendo zapateros, no parecen ser zapateros? Porque los zapateros andan con un zapato que no parece su zapato. O sea, parece que no es del zapatero. Pues, ¿no? Así pasa con varias profesiones, por ejemplo, el médico. ¿No? Siendo médico debería tener un porte saludable, pero eso no sucede, ¿no? La gran mayoría de médicos está subido de peso, pero te recomienda pues de que vivas una vida bastante saludable. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión, ¿no? Pero ¿quién entiende eso? A ver, la número 4. A ver, la número 4. Vamos, gente. ¿Cuál sería la respuesta ahí?
¿Quién tiene un pensamiento ya abstracto? Guíate con eso. Esa expresión es propio de alguien que tiene ya una operación formal. También lenguaje metafórico. Eso está fácil. Logro psicológico que guarda relación con el pensamiento del periodo sensorio-motriz. Logro psicológico que guarda relación con el pensamiento del periodo sensorio-motriz, dice. A ver, dice lo siguiente. Sí, 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 Nicolás. Recuerda que Jean Piaget habla de 4 estadios, eso no olvides, sensorio-motriz o sensorio-motor, porque se relaciona con lo que está fuera de sí, pero a través de qué cosa, a través de, de los sentidos y lo que es el movimiento, ¿no? Por eso se llama sensorio-motor. De ahí viene lo que es la etapa del operatorio o preoperatorio, ¿no? La etapa preoperatoria es de 2 a 7, donde se distinguen 2 etapas. Y de ahí viene el operatorio concreto que es propio de la niñez. O sea, el niño ya tiene un pensamiento más concreto, ya no es fantasioso, ¿no? Y de ahí viene lo que es el operatorio formal, que es un pensamiento más abstracto. Pero eso tienes que, de todas maneras, recordar. El logro psicológico que guarda relación con el pensamiento en el periodo sensoriomotriz, dice, ¿no? ¿Cuál es? Sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Conocer el mundo mediante los sentidos. A ver. Lenguaje. Logro. Ah, pero te está diciendo el logro psicológico, ¿no? Claro, el logro psicológico sería, pues, el lenguaje. Recuerda que a partir del año y medio comienzan a mencionar algunas palabras, ¿no? Porque en realidad todo esto son logros de esa etapa, pero el logro psicológico sería pues el lenguaje, comienzan a balbucear sus primeras palabras. Vamos con la número 6. La número 6 dice lo siguiente: según Piaget, los individuos se adaptan por... ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo se adaptan? Según Jean Piaget. A ver, ¿cómo se adaptan? Ajá, claro, pues Nicole, muy bien. Gente, vamos, tiene que participar también el resto. Por asimilación y por acomodación, pues asimilación, ingreso de datos, acomodación, reorganización de los nuevos datos frente a los antiguos, ¿no? Esa es. Según Jean Piaget, antes de la aparición del lenguaje articulado se desarrolla la etapa denominada, antes de la aparición del lenguaje articulado se desarrolla la etapa, ¿qué etapa? Antes de la aparición del lenguaje articulado, claro, es la sensoriomotor, pues, sensoriomotora, porque primero se desarrollan las partes motoras, ¿no? Sensoriales, motriz, movimiento. Catherine puede establecer razonamientos y a su vez desarrollar un pensamiento probabilístico simbólico, dice, ¿no? A ver, ¿cuál sería ahí? Catherine puede establecer razonamientos y a su vez desarrollar un pensamiento probabilístico, ¿no? Claro, es operación formal, pues, sencillazo, ¿no? Operación formal porque ya tiene esa capacidad de representar la realidad de forma abstracta y poder desarrollar operaciones de forma abstracta, ¿no? Pues no vayas a pensar que el infante o el que tiene 2 años, 3 años no representa el mundo a través de imágenes, sí lo representa, pero quien opera ya con esas imágenes mentales
¿no? Lógicamente es uno que está en las operaciones formales, ¿no? Un adolescente. 9. El pensamiento egocéntrico cognitivo es propio de. El pensamiento egocéntrico cognitivo es propio de quién? Egocéntrico cognitivo. Eso es parte de la. Es cognitivo, ojo, ¿eh? Es cognitivo. Nicole, acá el pensamiento egocéntrico, recordarás que en la diapositiva yo presenté, por eso yo les dije que tengan bastante cuidado con eso. ¿Recuerdas que yo presenté a una niña que estaba frente a una muñeca y había cerros en una mesa? ¿Recuerdas que el pensamiento del egocentrismo cognitivo era cuando esa persona decía de que el orden de los cerritos que estaba ahí en la mesa eran igual que los que estaba viendo la muñeca que estaba del frente, ¿no? O sea, el pensamiento del egocentrismo cognitivo es cuando el niño piensa que todo lo que le pasa a él, tal como ve las cosas, así lo están viendo los demás. A eso se llama pensamiento egocéntrico. ¿Qué cosa es lo que tienes que distinguir acá? Es que tú estás relacionándolo con el egocentrismo afectivo y acá te está hablando del cognitivo. O sea, el egocentrismo afectivo es, todo es mío, ¿no? O sea, nada tiene que ver con eso. O sea, el adolescente tiene un ego, todos tienen un ego, ¿no? Pero es un ego afectivo. En cambio, aquel, el egocentrismo cognitivo es que no pueden salir de su punto de vista. Ese es el egocentrismo cognitivo. Y muchos estudiantes en esta pregunta confunden, ¿no? Confunden ese aspecto, ¿ya? Entonces, acá es la infancia. Acá es la infancia. Entonces no hay niñez, ¿no? No hay niñez. Debería ser, lo más correcto debería ser segunda infancia o infancia intermedia, ¿no? Pero no hay. 10. Señale cuál es la forma de pensar racional que corresponde a la siguiente proposición, ¿no? El bronce se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, el oro se dilata con el calor. Todos los metales, todos son metales, ¿no? Entonces todos los metales se dilatan al calor. Entonces lo que estás haciendo es lo siguiente: deducción, abstracción, generalización, la inducción o la captación. Acá lo que estás haciendo es señale cuál es la forma de pensar racional. O sea, según el pensamiento, recuerda que hay dos tipos de pensamiento, ¿no? De inductivo y deductivo. Inductivo va de lo particular a lo general y lo deductivo va de lo general a lo particular. Entonces, si acá está partiendo de casos particulares y se está yendo a generalizaciones, entonces se está aplicando lo que es la deducción. Acá es la deducción, ¿no? La inducción, diré, inducción, porque va de lo particular a lo general. Porque eso es lo que te está pidiendo, Nicole. O sea, la generalización, si bien es cierto, es una conclusión, pero la generalización no es, Nicole, no es una forma de pensar. Las formas de pensar son dos, deducción e inducción. Entonces, cuando un razonamiento parte, va de lo particular a lo general, eso es inductivo. Si va de lo general a lo particular, eso es, o sea, si es de lo general a lo particular, deductivo. Si es de lo particular a lo general, eso es inductivo. ¿No? Vamos con el número 11. ¿En qué estadio las personas pueden analizar cálculos estadísticos? Ya, pues, facilito, ¿no? Obviamente es en la formal, ¿no? No va a ser un niño. Etapa en la cual el adolescente logra la abstracción sobre los objetos concretos ya conocidos, no es en la sensoriomotriz, es en la preoperacional. O sea, ya puede imitar, ¿no? Los objetos, ya los representa mentalmente, ¿no? Eso se llama representación simbólica, no olvides. Esta actividad se presenta en el estadio, como por ejemplo el decir los días de lunes a domingo y luego revertir la operación. O sea que te está diciendo que tiene un pensamiento reversible, ¿no? ¿Quién hace ya eso? Preoperatorio, no, pues es el operatorio concreto. Porque en el preoperatorio todavía no puede realizar operaciones en doble dirección.
Según Piaget, en el estadio intelectual denominado, se manifiesta cuando Juan, al realizar las operaciones de tanteo en aritmética, demuestra un pensamiento complejo. En el estadio intelectual denominado facilito, pues, todo esto me están preguntando. En el pensamiento es propio del estadio operacional. Operacional, el pensamiento abstracto es propio del estadio operacional. Esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta abierta, porque no te dice qué estadio. O sea, hay un estadio, como tú sabes, operacional concreto y hay otro operacional abstracto. Pero acá te dice el pensamiento es propio del estadio, pero puede ser abstracto porque hay un estadio operacional formal, ¿no? Puede ser concreto porque también hay un estadio operacional concreto. Mm, 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 mm. Sí, pues acá no hay una respuesta, ¿no? Exacta, pero puede ser abstracto o puede ser concreto. Hay pensamiento abstracto en la formal y hay pensamiento concreto en la operacional concreta. O sea, acá, si fuera operación concreta, bueno, operacional concreta, ahí sí sería concreta. Pues. Porque también si es operacional formal podría ser racional. Entonces, la pregunta no es clara. O sea, por ejemplo, tú dices racional, ¿no? Pero la racional, por ejemplo, en el caso de la concreta, intuitivo tampoco, ¿no? Lógico, ahí no dice lógico, dice prelógico, ¿no? Porque en el caso del operacional concreto, por ejemplo, no es racional. El pensamiento racional es propio, dice, ¿no? No hay una respuesta exacta acá. Acá debería haber operacional que concreta, ¿no? Eso debería haber. Muy bien, gente, hasta ahí, aquí ya. Hasta ahí, aquí. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Ya, continuamos. A ver, ahora, nos vamos por acá, rápido. A ver. Uh-huh. Vamos por acá, ¿dónde estamos? Ay. Ya ahí está Nicole chiquita, ¿no? Ay, qué linda. Está Nicole. Nicole, eres en casa, Nicole. Dale, gente. Desarrollo humano 1, definiciones, factores, periodo crítico, etapa prenatal, etapa de infancia. Objetivo, bueno, reconocer cuáles son los factores que influyen en el desarrollo humano. Describir las características más resaltantes de las primeras etapas de vida. Ojo, pregunta así de contra sencilla, ¿ya? Pregunta de contra sencilla. Este, ¿A qué se le denomina, a qué se le denomina vos? Me responden ahí, digo, si fueran tan amables, ¿a qué se le denomina desarrollo humano? Generalmente es una pregunta en donde caen casi la gran mayoría. ¿Ya? Yo que ya tengo algunos añitos, también tengo unos años, tengo algunos añitos enseñando, piensen que el desarrollo humano es desde que nace el infante hasta que muere. ¿Desde cuándo se le considera desarrollo humano, Nicole? Y los que están acá, a ver. Bueno, incluso ya te estoy ayudando, ¿no? Porque fácilmente pude decirte otra cosa. ¿Está bien? Ya.
Ojo, este es un ciclo semestral, ¿eh? Por si acaso. Claro, desde la concepción. O sea, ¿qué significa? El desarrollo humano no solamente es desde la mayoría desde infante hasta que muere, no. El desarrollo humano corresponde desde la concepción, desde la concepción. Desde ahí se habla del desarrollo humano, ¿verdad? Describir las características más resaltantes de las primeras etapas de vida. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Ya? Eh, ya, ahí por ejemplo, Nicole, no es que eres feto, el feto ya es un desarrollo posterior, la concepción es lo primero. Y ahí hay algunas discusiones interesantes, ¿ya? El concepto de desarrollo abarca tanto la maduración en los aspectos físicos, cognitivos, lingüísticos, socioafectivos y temperamentales como el desarrollo de la motricidad fina y gruesa. Motricidad, movimiento fina de las extremidades más pequeñitas de tu cuerpo, dedos. ¿Te acuerdas cuando en primaria Nicole, ¿no? Giselle, etcétera, todos los que están acá, ya en el colegio, en el nido, la profesora les mandaba a hacer bolitas con papel crepé y quien terminaba haciendo eso era mamá? Ya, eso era para que desarrolles, ¿qué cosa? Precisión en los dedos. Muchos de ustedes sencillamente pues quisieron ser doctores en su vida y les llegó. Por eso es que tu mamá tiene una bonita letra y tú tienes letra de borracho. Tú misma lo has dicho, Nicole, ¿ves? Tienes una letra de extraterrestre, en cambio tu mamá tiene una letra fina. ¿Te das cuenta o no? Claro, pues. Eso se llama motricidad gruesa. Hay algunos que cuando corren más, se tropiezan. O sea, gruesas son las extremidades más alargadas de nuestro cuerpo. Cuando están bailando, por ejemplo, se tropiezan. Es la muerte. La rama de la psicología que se encarga de investigar sobre desarrollo humano se denomina psicología evolutiva o psicología del desarrollo. Eso es importante que tú entiendas. O sea, en las ramas de la psicología que se encarga del estudio del desarrollo humano se le conoce de esas dos maneras, ¿no? Del desarrollo o evolutivo. La psicología del desarrollo se define como un estudio científico de los cambios que atraviesa una persona desde su concepción hasta su vejez, todo el desarrollo humano. Por lo tanto, el desarrollo humano es un proceso continuo donde se alternan estados de estabilidad y una serie de cambios tanto cuantitativos, cantidad, crecimiento, cantidad de masa corporal. Profe, solamente físico, acá hay un problema, no solamente físico, no solamente físico. Hay muchos incluso docentes que interpretan esto de cuantitativo. Ah, ya, cuando tienes masa muscular crece. No, no solamente de eso. Cuantitativo también, por ejemplo, es la cantidad de palabras que un infante puede desarrollar, puede aprender. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto de cuantitativo. No solamente es biológico, no solamente, también es psicológico. ¿Ya? Y cualitativo, evidentemente cualitativo. Por ejemplo, no solamente psicológico lo cualitativo. El desarrollo, por ejemplo, la madurez que es propio de los 11, 12 años, que es producir, no espermatozoides, esos son cambios cualitativos. ¿No? Eso es importante. En diferentes niveles, por eso te dice, ¿no? En diferentes niveles, no te dice que uno es físico, el otro es, no. Son físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser sociales. ¿No? Entonces decimos que los cambios cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos implican una variación en el aumento o disminución de diversas condiciones, comúnmente físicas. Por ejemplo, el crecimiento implica un aumento de peso. ¿Ya? Nicole, peso, crecimiento, peso. Oye, después de esta pandemia, casi la gran mayoría ha crecido. Ahora, profe, crecimiento de hacia arriba. No, también son a los costados. O sea que tú puedes decirle a una persona, en vez de decirle gorda y se sienta mal, oye, has crecido, ¿no? Has crecido, mira, ya has crecido, ¿no? Y nada más.
no se va a sentir mal. Evidentemente, no le va a decir, pues, oye, estás hecho una... No, pues, has crecido, ¿no? Ah, eso ni me haga recordar que me ha hecho la pandemia. Imagínate, imagínate. Talla, sí, pues talla es de estatura, la estatura, ¿no? Talla y estatura, por tanto, es un cambio de tipo cuantitativo. Pero también otro tipo de cambio cuantitativo es la cantidad de palabras que uno aprende, ¿no? Eso también es un ejemplo de estos cambios de tipo cuantitativo, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo una niñez intermedia que una adolescencia, por ejemplo, ¿no? Son cambios en la cantidad de palabras que cada uno de ellos maneja, ¿ya? Nicole, la gente está gimiendo, creo, por acá. Continúo. Cambios cualitativos. Nicole, ¿estás grabando? ¿Me está grabando? Sí, está grabando, ¿no? Ya. Cambios cualitativos. Si no te llaman la atención, imagínate. Ya sabes quién, ya sabes quién, ¿no? Implican variaciones tanto a nivel orgánico como a nivel psicológico, en el que se pasa de un estado simple a otro más complejo. Por ejemplo, pasar del razonamiento transductivo a un razonamiento de tipo inductivo, ¿ya? Eso, por ejemplo, es un cambio cualitativo. Eh, Tú sabes que a partir de cierta edad recién se desarrollan las cuerdas vocales. Eso te permite hablar. O sea, por más que tú lleves a un experto en neurolingüística, no le va a hacer hablar pues a un niño que todavía no ha desarrollado, no cualitativamente, esos cambios físicos. Por más que tú te quieras embarazar a los 40, 50 años, si te ha llegado la menopausia y ya no estás produciendo óvulos, no vas a poder tener hijos, pues. O sea, los cambios cualitativos son variaciones, ¿no? A nivel orgánico y también a nivel psicológico. A nivel psicológico, por ejemplo, el pensamiento que tiene una señorita de tu edad no es lo mismo que el pensamiento que tiene un niño. Eso, por ejemplo, es bastante importante, ¿no? El razonamiento transductivo, Nicole, es cuando el muchachito entiende de que, o sea, es un razonamiento de lo particular a lo particular, ¿no? El niño piensa que mamá, por ejemplo, porque va al hospital, sale con un hijo, nuevamente ingresa al hospital y va a salir con el mismo hijo. Ese es el pensamiento transductivo, ¿no? O no hay una relación de causalidad, ¿no? No hay una relación, no hay una secuencia determinada, ¿no? Ese es el pensamiento transductivo. Y el razonamiento inductivo es ya pues cuando uno se relaciona, ¿no? Se relaciona con las premisas uno por uno, pero se va siguiendo una secuencia lógica que te va a permitir tener una conclusión producto de ese razonamiento, ¿no? Producto de ese razonamiento lógico. Esos son eh, los tipos de cambios en el desarrollo humano. Factores del desarrollo humano: tiene los factores biológicos, que es la herencia, y también tiene la maduración. La herencia es la transmisión de caracteres a través de los genes de los progenitores, ¿no? A sus descendientes. Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia está condicionado por la herencia y por el aspecto físico y crecimiento también. O sea, la herencia es la transmisión de caracteres, ¿no? Los genes, la información genética que tú recibes de los padres, ¿no? En el desarrollo humano, por ejemplo, esto de la herencia es bastante importante. La buena alimentación, ¿no? Con eso no estoy diciendo que eso determina, evidentemente, pero ayuda, ¿no? Ayuda. Entonces, eso de todas maneras uno tiene que eh, saber, ¿no? Saber cómo también alimentarse, ¿no? Estar en un estado físico adecuado, ¿no? Y en el caso de la maduración, es la secuencia de cambios biológicos, ¿no? Genéticamente programados. La maduración, ¿saben cómo se le conoce? Como un reloj biológico. Tú no puedes controlar ese reloj biológico. La misma información genética hace que nosotros a una cierta edad eh, desarrollemos ciertas características, ciertos cambios, ¿no?
Entonces, una secuencia de cambios biológicos, genéticamente programados, que permiten que el organismo esté apto para desarrollar una función o conducta. Por ejemplo, el desarrollo de los caracteres sexuales en la pubertad, ¿no? De uno. Suele seguir el mismo ritmo al que siguieron sus progenitores. O sea, si tú te das cuenta, en el aspecto de la maduración, a los 11, 12, todos los seres humanos tendemos a tener algunos cambios que son bastante parecidos. Ojo, y cuando hagas algún estudio, recuerda que se habla de generalidades, más no de particularidades. Hay algunos casos en que esos cambios se alteran. Entonces, este estudio del desarrollo humano y cualquier estudio abarca los casos generales. Factores de desarrollo humano, ambientales, la sociedad y la cultura. Estos son, primero, son cambios biológicos, ¿ya? La herencia, la maduración. Por cierto, me parece que, sí, creo que por acá está, pero es importante señalar algo puntual en el aspecto de la herencia. También en el aspecto, digo, de lo biológico, también hay factores de tipo, a esto que se denomina los factores congénitos. Muchachos, los factores congénitos son factores que pueden alterar. ¿Sabes por qué se llama congénito? Son eventos que ocurren desde el momento de la fecundación. Escucha bien, ¿eh? Congénito. De ahí viene esto del término mal congénito. Lo congénito es el conjunto de eventos, así es. Conjunto de eventos que ocurren desde la fecundación hasta el nacimiento. O sea que fecundación, periodo embrionario, feto, esos son los famosos, eh, eh, lo congénito, así se llaman, lo congénito, ¿no? Son un conjunto de eventos que ocurren. Puede ser a favor o puede ser en contra del desarrollo del ser humano. ¿Cómo es eso, profesor? A favor, ¿cómo sería? Bueno, que siga, pues, ¿no? Todo un desarrollo y una maduración adecuada. En contra, ¿qué sería? Por ejemplo, que tú, sin que te enteres que estás embarazada, o tu patricio, pues, te golpea, te mete una patada, ¿no? Y terminas prácticamente dañando el desarrollo, ¿no? O te consumes, por ejemplo, ¿no? Consumes bebidas, una pastilla, estás en un proceso de desarrollo, está desarrollando las extremidades del bebito y bueno, pues terminas prácticamente generando cambios, ¿no? Entonces, puede nacer con mal congénito, ¿no? Un labio leporino y otras cosas que tú ya viste, ¿no? En muchas personas. Ambientales, tiene que ver la sociedad y la cultura. Sin duda, el conjunto de personas con que interactuamos influirán sobre nuestro desarrollo, ¿no? Nuestros padres, maestros, hermanos, compañeros, etcétera, ¿no? Propician el curso de nuestro desarrollo, ¿ya? La cultura se refiere a la forma en la que viven en una sociedad determinada, sus ideologías, costumbres, valores, productos materiales, sus diversas expresiones como la tecnología, educación, arte. Por ejemplo, hoy somos testigos de cómo el uso de los medios informáticos han influido en el desarrollo psicológico de los seres humanos, ¿no? Oye, estos chiquitos saben más que nosotros, Franco, saben más que nosotros. Es increíble cómo la tecnología, ¿no? Ha hecho que desarrolle una capacidad eh, mental más avanzada que nosotros, ¿no? Si tú recuerdas tu niñez, pues tu niñez estaba en otra cosa, estos están más avanzados, ¿no? En ese aspecto. Factores del desarrollo humano que son personales o biográficos, ¿ya? El orden de hijo en el que nace dentro de una familia. Claro, por ejemplo, generalmente el primer hijo en cada padre de familia es un experimento. Franco, en cada padre es un experimento. Eh, por ejemplo, hay hijos como en la imagen, ¿no? Al dejar a los hermanos mayores a cargo de los menores puede influir en el desarrollo de ambos hijos, ¿no? O sea, hay hijos que se hacen cargo de los hermanitos y comprenden incluso más que la mamá qué es la crianza, ¿no? Las motivaciones o intereses que uno pueda tener también.
Pues, hay cosas que te cambian la vida, como se dice, el desarrollo, ¿no? Eh, por ejemplo, de hecho que hay muchas personas que han salido de esta discoteca en Los Olivos, que ha quedado atrapada, pero después de eso hay algunos que les ha cambiado la vida, ¿no? O sea, son situaciones que te pasan, las experiencias particulares que le toca enfrentar, ¿no? Traumas y demás cosas, la forma en cómo asimilan las experiencias, ¿no? Este factor implica porque podemos llegar a madurar diferente de nuestros hermanos, ¿no? A pesar de crecer en el mismo ambiente familiar y compartir información genética. Te estaba hablando acerca del primer hijo, ¿no? Generalmente con el primer hijo los padres suelen experimentar, ¿no? Eh, el segundo hijo ya no. El segundo hijo ya es propio de la propiedad de la experiencia, ¿no? Ya está más experimentado, más curtido ya. Eh, entonces, generalmente los padres del primer hijo siempre lo tratan duramente, ¿no? Al segundo ya un poco va bajando. Al tercero ya, si hay un cuarto, quinto y ya, pues, ¿no? Ahí el sexto ya es más mimado ya, ¿no? Bueno, Nicole, Nicole, ¿en qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estás? ¿En qué posición? Primera, ya, Nicole, provecho. Tú vas a ser la mamá de todos tus hermanitos, Nicole, prepárate. ¿Cuántos hermanos tienes? Claro. Tú, Criseli, tengo una hermanita nada más. ¿Y qué tal se comporta? Oye, yo recuerdo que había un niño, un adolescente, ¿no? Que era el último y quería tener un hermanito para que pueda mandarle a ese hermanito. Oye, pero Nicole, ¿sabes qué? Pasó el tiempo y el mocosito creció, ¿no? Y el otro estaba esperando que ya que crezca para que me obedezca. Y sí, Nicole, y pasa eso. La mamá le dice, ¿no? Al menorcito le dice, ¿no? Oye, ve a comprar tal, le dice, ¿no? Y el mocoso se revela y dice, hoy sí estoy ocupado, que vaya el amigo que te digo que se llama Beto, que vaya Beto, pues, ¿qué está haciendo? Dice, imagínate, imagínate uno no contento porque va a poder mandarle al menor, pero no, ahora los menores se choran. Imagina, ¿qué ha pasado, Nicole? ¿Qué ha pasado? Momentos decisivos en el impacto de los factores. Periodo crítico. ¿A qué se le conoce periodo crítico? Es el momento específico en el que un evento o su ausencia tienen un efecto concreto en el desarrollo y adaptación futura. Por ejemplo, el lenguaje tiene un periodo crítico en los primeros años de vida, que si no logran van a tener más problemas. El desarrollo motor vive su periodo crítico desde la gestación hasta el segundo año aproximadamente. Y hay un periodo crítico también dentro del mismo desarrollo. Periodo sensible, momentos del desarrollo en el que una persona está más abierta a ciertas experiencias, ¿no? Es más extenso que el periodo crítico. Pues abarca hasta los años de la adolescencia temprana, ¿no? Ejemplos, aunque en los primeros años sean un periodo crítico en la adquisición lingüística, experiencias como adquirir una segunda lengua por migración pueden resultar también de tipo significativa, por ejemplo, si es que no logra aprender, ¿no? Entonces es un periodo sensible. Ámbitos en el desarrollo, tenemos el físico-motor, movimiento, cognitivo, o sea, intelectual, y también tienes al psicosocial, ¿no? Al psicosocial, ¿no? O sea, psicológico y social eh, en esos aspectos, ¿no? Ya vamos, psicológico y social, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces, vamos por acá. Uh, Abarca aquellos cambios, ya bueno, tenemos, ¿no? Implica cambios como el crecimiento, la madurez y la maduración, ¿no? Así como el dominio gradual de capacidades en la coordinación motriz. Cognitivo implica cambios en el desarrollo de aquellos procesos involucrados en la inteligencia y el aprendizaje, ¿no? Fue estudiado por Piaget. ¿Recuerdas el desarrollo cognitivo? Este es el campo que desarrolla Piaget. Psicosocial abarca aquellos cambios que se relacionan a la moral,
las interacciones sociales y el desarrollo de manifestaciones de afectos. Acá entra lo que es la teoría de Lawrence Kohlberg acerca del desarrollo de la moral, y también está lo que es el desarrollo, un denominado desarrollo socio, no es sociocultural, es eh, desarrollo psicosocial, ¿no? De este señor llamado Erik Erikson, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Tienes a la etapa prenatal, desde la fecundación hasta el nacimiento, tienes a la infancia, el nacimiento, tercer año, tienes a la niñez temprana. Por ejemplo, esta clasificación te sirve si es que vas a postular a San Marcos, pero recuerda que no todas las universidades tienen esta clasificación y eso tienes que tomarlo bastante en cuenta. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, acá dice infancia desde el nacimiento del tercer año. ¿Ya? En algunos libros vas a encontrar así, primera infancia. ¿Ya? Incluso primer mes recién nacido pone, ¿no? Pero está dentro de la primera infancia. Esto lo denominan segunda infancia. ¿Ya? Acá está determinado como niñez temprana, entonces tienes que también interpretar eso, pues no va a ser que en tu examen venga segunda infancia, entonces no, el profesor no ha enseñado, ¿no? Y al final te complica la vida. Niñez media, mira. Entonces, esto de la niñez media, en algunos libros lo encuentras como niñez. Entonces tienes que interpretar, pues, ¿no? Y ojo, en algunos libros la adolescencia viene como niñez tardía, ¿ya? Pero es muy difícil. Adolescencia, adultez temprana de 20 a 40. Si tú vas a postular, por ejemplo, me parece que Villarreal, por ejemplo, acá lo denomina de 20 a 25 juventud y de 25 a 40 adultez temprana, ¿no? ¿Ya? Eh, la adultez intermedia, la adultez madura y la adultez tardía, senectud, vejez, ancianidad, longevidad, se le llama, ¿no? A la adultez tardía. Entonces, etapa prenatal, rapidito gente, en los primeros meses de desarrollo físico está presente estos cambios, ¿no? Se mantienen en la etapa fetal. Desde aquí notaremos el desarrollo en los procesos tanto psicológicos, sociales y la presencia de conducta, ¿no? Nicole, germinal, embrionaria, fetal. Ojo, germinal, también denominado cigotal, de 0 hasta la segunda semana. La primera célula se denomina cigoto. Hay una rápida división celular. Las capas germinales empiezan a formarse en esta primera etapa. En otras palabras, el espermatozoide ingresa. ¿Sabes cuántos espermatozoides produce un varón en una eyaculación? Gente, estamos hablando de una población casi de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 350 millones. El Perú tiene una población de 30 millones. Y dicen que nosotros no sabemos planificar bien. Imagínate los estadounidenses, ¿no? Entonces, el tener una familia o el tener un país con mucha familia, en realidad eso no empobrece, como algunos que querían esterilizar a la gente decían, pues, ¿no? Y no esterilizaban diciéndoles de que le íbamos a esterilizar, sino que simplemente le decían, bueno, no, vas a hacer un chequeo y al final salían operados y les daban pues arroz, les daban fideos, ¿no? Para supuestamente agradecer, pero no se habían dado cuenta que las habían ligado. O sea, eso se llama esterilizaciones forzadas. Nosotros somos una población de 32 millones, ¿no? Claro, bueno, algunos exageradamente dicen, no, ahora somos 33 porque 1 millón de venezolanos acá, de gente exagerada. Pero la cosa es que el varón ya expulsa más de cerca de 300 millones. No todos llegan hasta la trompa de falopio donde está esperando o donde es el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Hay algunos que se quedan quedados en la pared, hay algunos que, bueno, sencillamente salen. Y ojo, ¿en qué tiempo? Esto también es importante, ¿no? ¿En qué tiempo se da la fecundación, ¿no? Es en 12 horas, no es más, no es más, ¿no? Es en 12 horas aproximadamente. Y desde la fecundación viaja desde la trompa de falopio hasta lo que es el útero. Oye, gente, eso también me parece importante. Este tema deberíamos tratarlo con más amplitud. Para este tema creo que sí, Nicole, te va a pedir, no te voy a pedir, yo te había pedido ya antes, ¿no?
podemos ciertamente eh, tener un tiempo, ¿no? Para poder profundizar un poquito más el tema, porque la gente acá necesita mucho conocimiento, Franco. La gente, oye, Nicole, ¿puedes creer que hay gente que piensa que la gente se embaraza por el estómago? Es en serio. Entonces, ¿dónde está el útero? Hay mitos sobre sobre todo esto, ¿no? A ver, creo que acá se mira mejor. Sí, ¿no, Nicole? Ya, entonces, mira, si tú ves más o menos en este sector, acá es donde se van a encontrar el espermatozoide con el óvulo. Acá ocurre la fecundación, ¿ya? ¿Y dónde está la parte de la mujer? Esta es la vagina de la mujer. Por ejemplo, hay muchos varoncitos que me sorprenden que piensan que por la vagina la mujer orina, ¿no? O sea, por donde sale el bebé, por ahí orina. Ten bastante cuidado con hacer ese tipo de afirmaciones, gente. ¿Eh? La mujer tiene una cavidad por donde sale la orina, pero por donde sale el bebé no se orina. Es importante revisar esas cositas. Entonces, en el mejor de los casos, un hombre pues casi hace la penetración casi por donde está el cursor, ¿ya? En el mejor de los casos, estoy diciendo, ¿ya? Para hacerte sentir, ¿ya? Para que después que se alucinan, no, que yo, que no sé qué cosa es, se alucinan, ¿no? En el mejor de los casos, ¿ya? Hasta la mitad. Y otros, obviamente, cada uno. Entonces, de ahí pues sueltan, ¿no? Sueltan a la gran cantidad de espermatozoides y los espermatozoides tienen que pasar todo esto, ¿no? Acá está el útero. Acá es donde se va a desarrollar. Detrás de esto, pues, un poquito más arriba está el estómago, ¿no? Pero no es pues en el estómago donde se desarrolla el infante, sino es acá en el útero, acá. Y los 300 millones que se sueltan no se van, pues, no se van todititos ya de frente, ¿no? Ya sé dónde estás, no, sino que en el proceso van muriendo. O sea, hay otros que por acá se pierden, se pierden. Entonces llegan millones, ¿no? Al óvulo, pero en el óvulo se fecunda. Ocurre lo que es la fecundación más o menos por acá, ¿no? Y de acá, Nicole, 3 días, desde la fecundación hasta bajar y ubicarse acá en el útero. Ahí se habla de embarazo, gente. Acá es fecundación, acá no hay embarazo, acá es fecundación. ¿Sabes por qué? Porque ese huevo cigoto, ¿ya? Puede pasarse. Se pasa y no hay embarazo. Eso tiene que estar claro. Eso tiene que estar clarísimo. Se pasa y no hay embarazo, ya fue, ya. ¿Ya? Por eso te decía que mejor programas un seminario para poder ampliar este tema, hablar un poco del aborto, ¿no? De esos temas que me parecen importantes, ¿no? Para que sepas más o menos cómo direccionar, pues, estás en plena etapa y no vaya a ser que ocurra alguna situación y estés pues, perdida, ¿no? O perdido también de no saber qué hacer, ¿no? Entonces vamos por acá. Gente, están ahí, están pensativos, creo. Ya la regué, dice, ya la regué. ¿Qué estaréis haciendo? Ya, ¿dónde estamos? Acá estamos. Estamos escuchándole. Ah, ahí están atentos, están atentos. Ah. Ya, esa es la etapa germinal, gente. Por eso que ahí hay una discusión entre los que plantean el aborto y los que no plantean. Porque dicen que, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, también ese es otro tema, hablar de los anticonceptivos. Hay gente que piensa que la pastilla del día siguiente es pastilla anticonceptiva y no es así, pues la pastilla del día siguiente, o hay gente que no sabe cuándo tomar la pastilla del día siguiente. Es increíble. O piensan que es como para comerse, pues no, como canchita popcorn cada vez que tienes relaciones, ya la pastilla del día siguiente. Eso puede afectarte, te puede volver estéril, ¿no? A la larga. Entonces, todas esas cosas creo que deberíamos
programar un seminario y hablarlo, pues, ¿no? Hablarlo sin tapujo, porque, bueno, no sé, pues, por qué los estudiantes tienen más confianza en sus profesores que en sus padres, ¿no? Bueno, es tema de conversación en otro momento. Seminario el otro miércoles en la tarde, dice, sí o sí, dice, sí o sí. Ya puede ser miércoles en la tarde, ¿no? Ya, claro, ¿qué voy a hacer? Ya, lo coordinamos por interno, lo coordinamos por interno. Sí o sí, dice, ya puede ser un repaso. Oye, aunque creo que no nos va a alcanzar tiempo, Nicolás, así que igual, programa ya, ¿no? Un seminario de ¿cuánto? 3 horas, con participación libre. Ya entran papás, mamás y todo, claro. Embrionar de 3 a 8 semanas. Los órganos empiezan a formarse a partir del desarrollo de las 3 capas germinales, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Sabes por qué se le llama periodo crítico? Es que acá se está desarrollando los órganos. Entonces, alguna situación leve que pueda ocurrir, algún cambio, alguna sustancia que le malogra el proceso. Por eso se llama periodo crítico. También sabes cómo se le conoce a esta etapa como organogénesis. Organogénesis. ¿Ya? Y acá se están desarrollando las 3 capitas. Ectodermo, mesodermo. Ectodermo, la capa de afuera, piel, uña, ojo. Mesodermo, los huesos, los músculos. Endodermo, los órganos internos. El primer órgano en desarrollarse es el corazón. ¿Ya? La, la médula espinal se está formando conjuntamente con el corazón. La médula espinal más o menos es, en esta etapa de 3 a 8 semanas, es como el lapicillo del carbón, ¿no? La parte del medio del lápiz, ¿ya? Ese tamañito es chiquitito. Así es su médula espinal. Y claro, la mayoría de abortos se da en esta etapa. La mayoría de abortos se da en esta etapa. ¿Ya? Y por último está la etapa fetal, que es de 9 hasta el nacimiento, ¿no? De nueve semanas, ¿no? No es 9 meses, ¿no? 9 semanas hasta las 36 semanas, 40 semanas que tiene 9 meses, ¿no? Entonces los órganos maduran para la vida fuera del cuerpo de la madre, ¿no? Desarrollo psicosocial responde a estímulos sensoriales como la voz de la madre y hay memoria. Se está desarrollando lo que es ya la memoria, ¿ya? Infancia, de 0 a 3 años. Principales cambios en el desarrollo físico-motor. Los primeros movimientos son descoordinados y temporales, ¿no? Solo duran algunas semanas. Reflejos neonatales o primitivos. Por cierto, al recién nacido se le conoce como neonato. Neonato. Al que no ha nacido, todavía sabes cómo se le conoce como no nato. ¿Qué significa no nacido? Entonces, esta etapa prenatal tiene al no nato, al no nacido. En cambio, esta etapa de la infancia ya tiene al neonato, que es el recién nacido. Gradualmente se irán incorporando los hábitos y a otros, ¿no?, movimientos controlados. Esto de las leyes se cumple. Ley céfalo-caudal, ¿qué significa? Primero se desarrolla la parte de la cabeza, el céfalo. Te das cuenta que cuando los niños nacen con cabezones, su cabeza parece el tamaño de su cuerpo, luego recién se llega a desarrollar las extremidades, ¿no? Y ley próximo distal. ¿Qué significa eso, profe? Se desarrolla primero la parte del centro, ¿ya? Luego las extremidades más pequeñitas. A eso se llama ley de proximidad. Primero fortalece, por ejemplo, los músculos, ¿no? Luego recién tiene el dominio de los dedos, ¿ya? Eso es en torno a esas leyes, ¿no? En el desarrollo cognitivo, en un inicio se ubica el estadio sensoriomotriz, como había mencionado de ayer, ¿no? Hay presencia de sensaciones ya que su cuerpo responde automáticamente a los estímulos sensoriales. Uno de los logros más importantes a alcanzar el primer año es la aparición de la noción de que los objetos permanecen existentes, aunque ya no se están captando. Recuerda de eso, se llama permanencia del objeto. O sea, no interesa si el objeto está frente a mí, interesa si es que el niño, bueno, perdón, el niño se da cuenta que a pesar que tú has escondido al objeto, el objeto sigue estando ahí, no lo puedes engañar. Entonces, a eso se llama permanencia del objeto. Y se da cuenta, ¿no? Cuando la mamá está ahí o cuando la mamá no está ahí, él se da cuenta. Si se ha ido detrás de la pared, él se da cuenta que mamá está fuera de la pared. Entonces, eso es lo que se conoce como permanencia del objeto.
llanto, el gorgorito, o sea, el gorgojear, pues, ¿no? Lo que hace, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? El gorjeo, a eso se llama el gorgorito, ¿no? Y luego el balbuceo. El gorgorito es pues cuando hace, pues, ¿no? Agú, 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 todo eso estaba, ¿no? Y el balbuceo, son parte de sistemas comunicativos que el infante desarrolla, ¿no? A ese desarrollo se llama prelingüístico, ¿no? Para los 2 años alcanza el estado preoperacional, surgen las representaciones simbólicas que dan lugar a la aparición del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Con ello la comunicación se torna lingüística, o sea, las holofrases. ¿Qué significa holo? Yo en el desarrollo que hicimos de pensamiento y lenguaje hablé sobre eso. Holo, una palabra para designar varias cosas, varias acciones. Por ejemplo, abre, te dice, ¿no? Y señala su manzana, abre su cartuchera, abre no sé, una naranja, ¿no? No te dice pela esta naranja, dice abre. O sea, utiliza el término abre para muchas cosas que no tienen ese significado, pero que se aproximan. Empieza la formación de conceptos simples, ¿no? Hay un fuerte egocentrismo y lo que es la imitación diferida y la función simbólica. Acá comienza lo que es la función simbólica, ¿no? Da juego al lugar pues simbólico. Desarrollo del lenguaje, etapa prelingüística, etapa de llanto, primeras semanas, ya este es el balbuceo, da, aba, ma, ¿no? Etapa del arrullo, ua, ¿no? El gu, es la etapa del gorgojido, ¿no? Gorgorito, la etapa de la imitación, oh, mamá, ¿no? Y bueno, acá ya pues la etapa lingüística, ¿no? Ana, etapa holofrásica, ¿no? Ñam, mamá, etapa telegráfica, porque ya une más de 2 frases o 2 palabras, pero todavía no utiliza qué cosa, no utiliza conectores. En la etapa de la explosión del lenguaje ya utiliza conectores, ¿no? ¿Qué es esto, por ejemplo? Seguimos en el desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial del infante está enmarcado en los conflictos que Erik Erikson propone en su teoría, ¿no? La resolución de estos conflictos determina los rasgos de nuestra personalidad futura. Esto es importante. En un inicio, los cuidados oportunos y amorosos de la madre y otra persona propician la formación del nivel vínculo afectivo denominado apego. Esto, ¿sabes quién lo desarrolla? Un autor llamado Bowlby. ¿Ya? Bowlby, no te olvides. ¿Ya? Todo ello conlleva la resolución adecuada del primer conflicto denominado confianza contra desconfianza. Conflicto que se resuelve crítico entre el nacimiento y los 18 meses. La resolución oportuna de dicho conflicto lleva a que el niño desarrolle la fortaleza o virtud de la esperanza. ¿Qué significa confianza versus desconfianza? También puede recaer en otras personas mayores. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el infante confía en las personas que están a su lado. O sea, la mamá, si está al cuidado de él, siente una confianza. Pero ¿qué pasa si la mamá lo descuida? Siente una desconfianza. ¿Qué genera eso en el futuro? Genera una situación de inseguridad. Pues. Entonces, por eso que hay esto también, el apego. Aunque el apego puede ser entre la madre y el bebé, también puede recaer en otras personas. Entonces, la confianza versus desconfianza es importante. ¿Ya? ¿Sabes lo que pasó cuando hicieron un experimento de muchachos que estuvieron cerca a mamá o los alejaron de la mamá? Y cómo han crecido como sujetos no seguros, con falta de apego hacia los padres. Y eso a veces pasa, ¿no? Cuando la mamá, bueno, no pasa el tiempo con el hijo y el hijo se apega más a los abuelitos, ¿no? Hay algunos muchachos o estudiantes que tienen mayor apego al abuelo que a la propia mamá, ¿no? Otras personas trascendentales en esta primera etapa son los miembros del hogar, ¿no? Con quienes convive. Según Erickson, cerca de cumplir los 2 años, los niños han ido desarrollando distintas capacidades motrices, ¿no? Y han otorgado cierta autonomía frente al cuidado de sus padres. O sea, esto es bastante importante. ¿Sabes por qué? Porque recuerda que casi hasta el año y medio, ya el niño está casi 100% con la mamá. O sea, el niño depende exclusivamente de los padres.
ya no, pero pasado el año y medio, 2 años, ya no necesitan que los desplacen con el brazo, pues ya caminan, o sea, ya pueden hacer movimientos, ya son más libres. El cambio de pañales es reemplazado por el aviso oportuno, ¿no? Para ser llevados al baño. Un gran salto se produce en el destete, pues ahora sus alimentos serán brindados sin el cuerpo de la madre y todo esto complementado por la aparición de qué cosa, la comunicación lingüística. Pues. Los logros mencionados previamente conllevan a qué cosa, a la autonomía. Pues. Autonomía versus, ¿no? Autonomía versus a la duda o vergüenza. Este conflicto se volverá crítico entre el niño y el medio hasta cumplir los 3 años. O sea, estamos hablando de año y medio a 3 años. O sea, hay dos conflictos que se desarrollan en la primera infancia. La que es confianza versus desconfianza y lo que es la autonomía versus vergüenza y duda o vergüenza. ¿no? Este conflicto se resolverá, dice, o se volverá crítico entre año y medio y hasta cumplir los 3 años, ¿no? Al igual que en la etapa previa, la adecuada resolución de este conflicto le permitirá desarrollar la fortaleza o virtud en la voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí el niño, tú puedes ver, ¿no? Se dice, claro, está intentando hablar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? El niño, como tiene autonomía, puede subir escaleras. Alguna vez, por ejemplo, te has dado cuenta que tu hermanito comenzó a gatear, gatear, y sin que te das cuenta ya está en el segundo piso y tu mamá dice, ¡ay! Entonces, si es que no le das, no una... Claro, está arriba y a veces uno tiende a desesperarse, ¿no? Peor generas un choque entre lo que está haciendo y eso también genera, por ejemplo, de que si ocurre eso, el niño quiere bajar y no puede, ¿no? Ahí está esto de la vergüenza y duda. Por ejemplo, o cuando se hace, pues, ¿no? Sabiendo, sabe que tiene que decir, mamá, voy al baño, mamá, pipí, algo, pero le gana, se le escapa, entonces tiene duda o vergüenza, ¿no? De esa situación. El no resolver esa situación puede generar falta de voluntad en el niño, ¿no? O el hacer, pues, de que la mamá tiene que hacer todo, ¿no? O sea, tienes que generar una autonomía en él, ¿no? Hacer que sea autónomo en algunas cosas, ¿no? Claro, tampoco no vas a correr riesgos, ¿no? De hacer que pierda la vida, no vas a hacer eso. El desarrollo psicosocial. Otros logros que observamos en los niños en su forma, ¿no? de interacción centrada en los miembros de la familia con la que convive prioriza sobre la compañía de su madre. ¿no? El egocentrismo del que se habla en el apartado del desarrollo cognitivo influye en el desarrollo psicosocial en aspectos como la marcada impulsividad que presentan, los celos que pueden tener frente a los hermanos, juegos que evidencian una necesidad no que irá desarrollando, por ejemplo, lo que es el juego solitario en los primeros meses. ¿no? Ten en cuenta que los niños cuando juegan en esta edad de 0 a 3 años no les interesa si hay amiguitos solitos. Eso se llama juego solitario. Juego paralelo cerca de cumplir los 7 meses. ¿no? Pero estamos hablando de los primeros meses. ¿no? Juego asociativo limitado a la imitación a partir de los 2 años, ¿no? a la cocinita, ya juega con sus amiguitos. ¿no? Entonces, gente, eso es la primera prácticamente etapa de la infancia, ¿no? Con algunas precisiones más que seguramente se va a tener que hacer en el repaso, ¿ya? A ver, hasta acá nos vamos a quedar porque tenemos todavía que desarrollar lo que es la niñez temprana y luego la niñez intermedia. Sí, nos faltaría todavía desarrollar todo eso, ¿no? Entonces, Nicole, programamos seminario. Seminario para el miércoles. ¿A qué hora, Nicole? Ya, gente. Disponen de tiempo, digo, ¿no? Para no estar ahí, por favor, confirmen y que Nicole grabe esto, ¿no? Porque también pasa de que no todos entran, uno, dos, y al final nos perdemos, pues. A ver, confirmen por lo menos en el chat. Ya, sí. Miércoles a las 4. Ya. Miércoles a las 4, que tengo nada. ¿Ya? Está bien. Ya Tania dice normal. Pero, ¿quién más? Pues acá están varios, no se encuentran.
Digan algo, digan algo. Vamos, gente. Nos llamo lista. ¿Cómo es? ¿Qué dice Carlos Alberto, por ejemplo, no? Carlos Alberto, Giseli, María Chávez, María